al año, pero no puede. O sea, uno o no lo hubiese comprado o hubiese pagado menos plata porque de hecho la posibilidad de usarla está acotada. Y uno puede ampliar por contrato, por convenio, los tiempos de las garantías. Se considera que un vicio es redivitorio si se le estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el adquirente debería haberlos conocido, o cuando el enajenante garantiza la inexistencia de defectos o cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adquirente debería haber conocido el defecto o la falta de la calidad. Y si la indicación o comercialización de la cosa otorga garantías especiales. ¿Qué está diciendo esto? Uno puede ampliar por convenio las garantías respecto a los vicios de directores, particularmente, y aquí lo llevo al ámbito de la profesión del arquitecto, cuando el enajenante, o sea, o quien lleva la casa garantiza la inexistencia del defecto o la cierta calidad de los materiales. O en la comercialización otorga garantías especiales, que puede ser el caso de ustedes. Y si están vinculados en el ámbito del comercio, en la construcción como comercio, hacer edificios, hacer dúplex, se van a encontrar en una cantidad de obligaciones por las que tienen que responder adicionales por el hecho de convertirse en profesiones habituales en la actividad donde la persona no solamente es un comprador, sino que además se puede considerar hasta un consumidor, donde va a tener garantías adicionales por ley. Y la responsabilidad por los defectos, esta es la parte de las exclusiones, la responsabilidad por defectos ocultos no comprende los defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber conocido. Si quien compra la cosa ya sabía que ese subsuelo se inundaba, porque vive en el mismo edificio, por ejemplo, no puede reclamar por esa situación, porque él ya conocía eso, o tenía que haberlo conocido. Es imposible que un consorcista del mismo edificio diga que no sabía que el subsuelo se inundaba. Excepto que, por supuesto, haya hecho una reserva al respecto. Yo te compro la cochera porque vos me estás garantizando que vas a resolver el problema de la inundación. Vas a poner bomba de chique, vas a poner un dique de contención, reitero, lo que resulta ser. Entonces, si yo conocía o tenía que conocer lo que está pasando, no puedo reclamar, salvo que quien me la venda diga, yo me voy a hacer cargo de eso. Y los defectos del bien que no existan en el tiempo de la adquisición. Si el tiempo de la adquisición, los defectos no existían y se producen después por motivo ajeno, hablamos de otra situación distinta y ya no estamos dentro de la obligación de saneamiento. Lo vuelvo a reiterar, el constructor de una obra realizada en el inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por daños que comprendan su solidez y porque la hacen impropia para su destino. De vuelta, el ejemplo que más me gusta usar a mí como una obra impropia para su destino es la cochera que se inunda. Con muchas calles de circulación, en fin, todas las comodidades. Pero el agua entra y la cochera es inutilizable. Entonces, esa obra, si bien uno lee el concepto de ruina, eso uno imagina ruina como la ruina de que la obra se desmorona, se cae a pedazos. Y lo que implica la ruina es que esa cosa para cuyo destino estaba previsto no se puede usar. Entonces la hace impropia para su destino, para su naturaleza. Esa cochera no me sirve de cochera, porque yo no puedo entrar con el auto, o para determinados periodos, pero no siempre, con lo cual responde por una cuestión parcial. ¿Se pueden hacer diques de contención? Se pueden. Hay otros ejemplos que no le va a caber responsabilidad al constructor. Por ejemplo, pasa mucho en Tucumán que las calles que corren de norte a sur, y sobre todo en determinados sectores de barrio sur, el agua supera el nivel de vereda. Y la municipalidad no permite que la vereda tenga una cierta graduación de vereda hacia la calle
que supere cierta graduación, que honestamente no lo tengo presente en este momento porque haría la vereda muy inclinada. Entonces, uno puede sobrelevar la vereda hasta un determinado punto y muchas veces las tormentas llevan tanto caudal de agua que superan ese nivel y el agua entra por las entradas de las cocheras y se llena de agua los subsuelos. Y no hay bomba de achique que alcance porque la bomba está sacando el agua del interior, que la tira a la calle, que a su vez la calle está superando el nivel de vereda y vuelve a entrar. Con lo cual, el accionar de la bomba es inútil. ¿Qué es lo que he visto que hacen? Que lo hacen también, ya lo he visto mucho tiempo antes en Buenos Aires. Hacen esas estructuras metálicas que se entran por una que impide que ingrese el agua. En Buenos Aires he visto incluso no solamente esas tapas metálicas que entran por la guía, sino unas puertas que son gruesas, con burletes, como si fueran la puerta de una enorme heladera o freezer, pero no heladera de la casa, sino esas cámaras de frío, y cierran el ingreso del edificio con el burlete y la puerta pesada, gruesa, y el agua no ingresa. Y el agua está a 20, 30 centímetros respecto a esa puerta. Por supuesto, uno queda atrapado adentro hasta que el nivel del agua baja. Pero bueno, cosas que hemos visto en la televisión en Buenos Aires, seguro. Y acá en Tucumán, también. Y me quedaba, si no me equivoco, sí, la extensión de la responsabilidad por la obra en ruina o impropia para su destino. Esta se extiende concurrentemente. ¿Qué significa en forma concurrente? Hasta el límite de la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad solidaria es cuando responden todos por igual. Cuando son solidariamente responsables todos los involucrados, es cuando todos responden por el todo y después entre los responsables se acomodarán entre ellos quién tiene que pagar más o menos. La responsabilidad concurrente implica que cada uno concurre hasta el límite de su responsabilidad. Por la ruina o que haga impropia para su destino la obra, responde toda persona que venda una obra o que ha construido o que ha hecho construir, si hace de eso su actividad o profesión habitual. Podemos hablar de cualquiera de los que estamos escuchando esta clase. A toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple la misión semejante a la de un contratista. Y según la causa del daño, y acá está la concurrencia, al subcontratista, al proyectista, al director de obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. O sea que el daño en la obra que la haga impropia para su destino puede alcanzar a todas las personas que están vinculadas, desde la persona que ha proyectado la obra hasta el que la ha construido. Porque el que la ha proyectado puede haber fallado por ejemplo, en sobreelevar la casa en su momento, sabiendo que la calle se inundaba, o el ingeniero no ha hecho el debido estudio de suelo, cuando han hecho la excavación, las napas eran tan significativas que el agua que circula por abajo es igual que un río, entonces la hace también impropia por su destino. O el constructor, que cuando sabiendo que respecto de la inundación y de la necesidad de hacer algo respecto de las napas, no ha hecho los trabajos de submuración y de impermeabilización correspondientes abajo. En fin, un sinnúmero de posibilidades y de profesionales que pueden estar vinculados a la responsabilidad por ruina o hacerla impropia para su destino. ¿Cuáles son los tipos de vicios? Justamente lo que les comentaba. Vicio de construcción, vicio del suelo, mala calidad de los materiales. El plazo de caducidad, en este caso, ha hecho que el plazo de los vicios aparentes era inmediato. Uno recibe la obra y termina la responsabilidad por los vicios aparentes. La de los vicios ocultos, la garantía dura 3 años y por cada vicio que se presente, 60 días para denunciarlo. Si no caduca. El plazo de la responsabilidad por ruina total o parcial es de 10 años desde que es aceptada la obra. Dentro de 10 años. Y además tiene un año para denunciarlo. Si no lo hace, se pierde el derecho. Es la responsabilidad decenal que le dicen. Dice, el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración,
se produce, prescriben al año y el plazo se cuenta desde que se produjo la ruina. Entonces, esa responsabilidad, esa garantía dura 10 años y el plazo de prescripción es de 1. Si el agua ha ingresado al subsuelo y yo he pensado que tenía que ver porque el agua ha sido de lluvia, ha sido demasiado, entonces no tiene que ver con la obra. Y hago 1, 2, 3, 4 cosas y pasa, y transcurrió el año. Y después continúa, yo puedo llegar a perder el derecho de reclamarlo. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades? En principio podemos decir que por la vía de la construcción y de los materiales responde principalmente el empresario. El director técnico va a responder por la construcción, por los vicios de los materiales, por los vicios de los planos en segundo término, por el suelo podría estar en primer lugar. El proyectista con el plano seguramente está en primer término. Con el suelo podría estar en segundo término con posterioridad al director técnico. En el medio podrá haber, como les digo, un ingeniero que haga estudio de suelos. En fin, puede haber muchas alternativas que que nos lleven a pensar a quién le va a caber la responsabilidad. Hay un punto adicional que no quería dejar de mencionarlo, que tiene que ver con el caso fortuito. El caso fortuito es cuando la cosa se destruye por caso fortuito. El caso fortuito es fuerza mayor. Creo que ya me escuchó mencionar a ese concepto. El caso fortuito es cuando se produce algo inesperadamente y la fuerza mayor es que cuando algo que está previsto que va a ocurrir es inevitable. El caso fortuito, digamos, para hacer también ejemplos gráficos, es fortuito la caída de un meteorito. La fuerza mayor o un terremoto, mejor, un terremoto, un temblor. La fuerza mayor, es decir, hay un terremoto y viene la ola gigante del tsunami, ya se sabe que va a venir, pero es imposible evitarlo. Ahora, lo llevo un ejemplo que acá no ocurre, estamos en Japón, pero pensemos en la cuarentena. Ya se sabía que venía la cuarentena. Entonces, era inevitable. Eso fue fortuito. Todas las cosas que ocurrieron y los daños que se produjeron con motivo de la cuarentena fueron imposibles de evitar. Pero ya en periodo de cuarentena hubieron muchas cosas que ya dentro de esa nueva normalidad, como le decían en la televisión, hay muchas cosas que sí. Entonces, ya está en un ámbito donde los términos se reconfiguran y uno puede volver a reconsiderar ciertas cosas. Si las obras, por ejemplo, estando paralizadas las obras durante el periodo de cuarentena, se producen daños adicionales por las lluvias, por ejemplo, eso es imposible de evitar. Eso es fuerza mayor. El caso fortuito hizo que la obra se frenara y los daños que se produjeron por el transcurso del tiempo de una obra que no estaba terminada porque no se pudo poner el techo en la obra, que era lo que estaba faltando en ese momento, y después la lluvia, el sol, en fin, generaron ciertos deterioros en el interior de esa obra. Eso es una situación de fuerza mayor que era inevitable porque la gente no podía salir a trabajar, era imposible. Ni aunque quisiera, ni llevar un equipo de trabajo hubiese venido alguien, porque encima iba a llevar a alguien, estaba sujeto a multas, prisión y montones de cosas. Entonces, el caso fortuito es hecho inesperado y la fuerza mayor es algo que, aunque previsible, era inevitable. La destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega, consecuencias antes de la entrega, tiene distintas consecuencias. Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. Ahora, si la causa de la destrucción o el deterioro importante es por la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada. Incluso aunque el contratista haya advertido esa circunstancia del comitente. Eso es muy importante, que lo tengan presente, porque si el comitente entrega los materiales, es él quien trae la barra de hierro, la bolsa de cemento, y por ejemplo, ustedes necesitan hierro del 12 y trae hierro del 8, y el comitente le señala que eso no sirve, no es para la obra, y el comitente pretende usarlas, las consecuencias que pueden derivar de esas le van a ser atribuidas a ustedes como profesionales, porque se supone que como profesionales tienen que saber que eso no es viable. Idealmente deberían
por supuesto, no solamente no usarlo, sino que si el contratista se niega al rechazo y quiere usarlo, ustedes deberán abandonar la obra, porque las consecuencias que pueden ocurrir en esa obra no le van a ser atribuibles al comitente, sino justamente al profesional. Por eso reitero, si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada, aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente. Y si el comitente está en mora, en la recepción, al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. Es el caso, reitero, del caso fortuito. Hasta ahí creo que hemos abarcado todas las cuestiones vinculadas con la responsabilidad civil en el marco de una obra. Yo ahora vuelvo a la pantalla principal y creo que estoy acá.